Las elecciones que para el 20 del presente mes de mayo se efectuarán en Venezuela ponen de relieve cómo se crece un pueblo y su nación ante la brutal campaña en contra de ese pueblo y esa nación soberana por parte del imperialismo norteamericano junto a los imperialismos de la Unión Europea, así como a la cabeza del cortejo de sus viles y sumisos lacayos latinoamericanos, caribeños y la Santa Alianza de la Iglesia Católica Vaticano y las perversas sectas protestantes de las que Pence, el vice de la bestia sanguinaria y depravada que es Trump, el arrogante y criminal presidente del imperialismo norteamericano, es su representante en ese gobierno imperialista. Es un hecho que se trata de unas elecciones libres, democráticas y patrióticas, reivindicando el válido sentido de esta palabra y correcto. Las elecciones del 20 de mayo en Venezuela son convocadas por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela conforme la Constitución y el mandato específico de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, ceñidas estricta y democráticamente a la ley electoral vigente en ese país, al igual que todos los demás eventos de sufragios electorales, en ejemplo del derecho universal del sufragio, desde que el proceso encabezado por el fallecido presidente Hugo Chávez Frías asumiera el poder por medio de elecciones y casi de inmediato convocara a la celebración de la Asamblea Constituyente del 1999, de la que surgió la Constitución Bolivariana vigente en sus lineamientos generales y más importantes, que a la vez se actualiza y se amplía como tarea de la Asamblea Nacional Constituyente actual. Siendo la Constitución del 1999 promulgada por el entonces presidente Hugo Chávez Frías y conteniendo lineamientos que abren los caminos para un cambio profundo en todas las estructuras e instituciones de la sociedad y de la nación bolivariana de Venezuela, los monopolios imperialistas, que con la complicidad directa de los socialdemócratas de Acción Democrática, ADECOS, obra del procónsul imperialista yanqui y leproso moral Rómulo Betancourt, como los demócratas cristianos o socialcristianos, representados por el COPEI y su líder, el también espía pagado de la CIA y vil mercenario a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, Rafael Calderas, quienes encabezaron regímenes corruptos, entreguistas, antinacionales, vendepatria y vendepueblos, de fidelidad lacayuna ante la voracidad y el saqueo imperialista y sus monopolios, como agente de la obstrucción e impedimento del proceso de democratización y de institucionalización de Venezuela, y cuyos beneficiarios, en perjuicio de las grandes mayorías de venezolanos, como por igual, sin importarles los escabrosos derroteros a que esos grupos oligárquicos antinacionales arrastraban a los venezolanos y a Venezuela, y le entregaban las riquezas nacionales de dicho país a la ambición de ganancias de los capitales financieros internacionales, que son la base y la esencia del sistema imperialista, de su subyugación, expoliación y saqueo de los países en vía de desarrollo, convertidos por el neocolonialismo en neocolonias, en las que la independencia y soberanía solo existen en el papel. En tanto, económica y financieramente, dichos países están aún más encadenados que en los tiempos de las viejas colonias y del dominio de las metrópolis colonialistas europeas. Los grupos de seguidores y beneficiarios de lo que ocurría en los tiempos del dominio de los adecos y de los copellanos en Venezuela, que son por analogía los PRO de Vargas Maldonado, como los perros de mierda, PRM, de Abinader y del hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía, así como el Partido Reformista Social Cristiano,
en nuestro país no han soportado ni aceptado el programa de la recuperación de Venezuela y sus riquezas para el pueblo y el engrandecimiento de la nación venezolana, razón por la cual, ante el rechazo y repudio de la población, esos grupos llamados de oposición al chavismo se hicieron terroristas, golpistas y, por sobre todo, agentes vulgares del imperialismo yanqui como de los países imperialistas de la Unión Europea, que cifran sus esperanzas en una intervención militar por parte del imperialismo norteamericano contra su mismo pueblo de Venezuela, lo que acompañan de manera inescrupulosa con solicitudes de que el gobierno de Venezuela, que encabeza el chavista Nicolás Maduro, sea sancionado, prohibiéndole, como viene ocurriendo, que tenga relaciones comerciales con todos los países del mundo, impidiéndole, por prohibición del imperialismo yanqui y del coro de lacayos entreguistas de América Latina y otros, hasta que importe medicamentos y materia prima para productos alimenticios para la población. El gobierno bolivariano de Venezuela y el proceso suyo de revolución bolivariana ha sufrido un sabotaje permanente y los ataques despiadados de una guerra económica unilateral desplegada por el bando del imperialismo yanqui y sus lacayos, por lo que más que una guerra en la que se presupone participan por lo menos dos bandos militares que se atacan y se defienden mutuamente, en el caso de Venezuela es una singular guerra, además de asimétrica, desigual y unilateral. Y todo porque el gobierno chavista se ha resistido a traicionar el legado patriótico popular de Hugo Chávez Frías y de los chavistas. Extrañamente, la llamada oposición venezolana, que ha terminado evidenciándose como un atajo servil de indolentes mercenarios al servicio del imperialismo norteamericano y sus monopolios, como de la Unión Europea y sus monopolios de igual naturaleza, había durante varios años venido demandando elecciones anticipadas tras la acusación de que el pueblo venezolano rechazaba al gobierno chavista, y bajo el mismo pretexto crearon sangrientos disturbios criminales y de ataques terroristas de una envergadura de tal alcance que si esas acciones y actos como disturbios se hubiesen producido aquí en República Dominicana, los muertos asesinados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas Dominicanas no se pudieran contar, los presos, los torturados y desaparecidos sumarían montones y montones. Pero cuando en vez de llamar a la represión y persecución cruentas contra la oposición, el gobierno chavista optó por llamar a elecciones con anticipación a la fecha permitida según la ley electoral, entonces la oposición dice que no quiere elecciones y que no va a esas elecciones porque las mismas tienen carácter fraudulento de por sí, lo que vino a poner al descubierto que esa oposición estaba consciente de que a pesar de la enorme campaña en contra del chavismo y de Maduro, la población venezolana seguía confiando en estos. Y no es para menos, cuando se trata de un gobierno que no ha incurrido en el crimen de la privatización de la salud pública, de los hospitales ni de la medicina, sino que ha mantenido el compromiso del Estado de garantizarle de manera gratuita la salud y las atenciones médicas y hospitalarias a la población, que otro tanto ha hecho con la educación que estaba totalmente privatizada, lo que el chavismo desmanteló, ofreciéndole a su población educación de calidad y gratuita, incluyendo la universitaria y el posgrado universitario, mientras aquí, bajo el neoliberalismo, que es compartido por el pálido Pelagato bochista, por Danilo Medina
el gángster Murmullo, y por Leonel Antonio Reina, el capo de Tuticapi, por Luis Abinader y sus perros de mierda, como por esos perros de viejo cuño, de Miguel Vargas Maldonado y otro tanto, acontece con el Partido Reformista Social Cristiano, representante del conservadurismo balaguerista, los dominicanos carecemos de todos esos servicios y lo que es peor, se les niega a los dominicanos para ofrecérselo gratuitamente a los consuetudinarios y eternos enemigos de los dominicanos, que son los haitianos, mientras aquí es un escándalo lo de 50 y tantos muertos neonatales, esto es, de niños recién nacidos, como por igual de las madres parturientas. En Venezuela, aún bajo el cerco, los ataques, el acorralamiento despiadado del imperialismo y sus lacayos, de los que la prensa amarilla y sus viles canallas mercenarios plumíferos son sus cotorras repetidoras, de logos, estereotipos, calumnias y perversidades, en esa Venezuela, toda mujer preñada queda bajo la responsabilidad directa de alimentación, cuidados de la preñez, así como del parto por 2 años más por parte del Estado, y la criatura nacida tiene garantizada el jardín de la infancia y la escolaridad, como hemos informado, hasta nivel superior universitario y el posgrado. En la actualidad, bajo este programa que llaman el programa de las panzonas, están cubiertas cerca de 800,000 venezolanas preñadas. Estados Unidos y sus lacayos imperialistas, como el tal Luis Almagro desde la OEA, se rompen la cabeza para impedir esa gran fiesta electoral del domingo 20 de mayo. Pero todo luce que fracasarán, que las elecciones patrióticas, libres y democráticas efectivamente se efectuarán en la Venezuela bolivariana. Da la sensación de que la agresión imperialista, junto al terrorismo de la oposición, la amenaza de intervención y todos los recursos intimidatorios empleados por los enemigos de la autodeterminación y la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, han logrado lo contrario de lo que sus gestores y protagonistas esperaban. El pueblo venezolano va a votar y lo va a hacer confiando en que el Consejo Nacional Electoral venezolano está sellado contra el fraude y los engaños. Estamos, como todos los dominicanos y latinoamericanos, dignos y amantes de la autodeterminación, la soberanía y la independencia, con la República Bolivariana de Venezuela. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.